Estamos de vuelta y ahora le damos la bienvenida a Cristian Guevara. Él es diputado de Nuevas Ideas en El Salvador. Muchas gracias, Cristian, por aceptar esta entrevista en Radio con Criterio. Nosotros estamos desarrollando una cobertura sobre ese anuncio que ha hecho tanto el vicepresidente como el ministro del Interior salvadoreño en CELAC. Salen a ofrecer el modelo de Nayib Bukele, el modelo El Salvador, para controlar la delincuencia común o controlar la extorsión de las pandillas. De eso hablamos acá en Con Criterio. Bienvenido y gracias por aceptarnos. Gracias, estimada, con gusto. Pues fíjate que solo que difiere una cosa, nosotros no hemos salido a ofrecer el modelo Bukele, son los países los que nos preguntan por el modelo Bukele, nosotros no estamos franquiciando nada. Es decir, Perdona, solo te lo digo de dónde lo extraje. En CELAC el ministro del Interior dice, miren, aquí tenemos un modelo que nos ha funcionado y está a disposición de todos ustedes. Cualquier país sí, que lo pues quiera. y con gusto mira, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de los contextos de los demás países, de los sistemas políticos de los demás países, de cómo toman sus decisiones, somos muy respetuosos de eso, porque han tratado de imponernos a nosotros algunos temas, entonces nosotros no buscamos imponer nada, sino que, pero si nos piden ayuda, especialmente ustedes como hermanos guatemaltecos, los hermanos hondureños, aquí los que son vecinos a la par de la puerta de la casa, entonces con gusto también sabemos que esto es un problema regional. Oí que hablaban sobre delincuencia común y hay que entender que esto no es delincuencia común. Delincuencia común es cuando alguien te quita una bicicleta que dejaste mal parqueada fuera de la casa. Estas son redes de crímenes organizados a gran escala definidos como grupos terroristas por Estados Unidos mismo. La Mara Salvatrucha es un grupo terrorista, igual que Al-Qaeda, ISIS, ETA, de ese calibre, de los Zetas de ese calibre es el problema que estábamos enfrentando en El Salvador. No hay que verlo como delincuencia común, te digo, dista mucho, es una... Cristian, sí. ¿Cómo explicar un modelo en el que se lleva prácticamente un año, o quizás más, no, pero por lo menos prácticamente un año, gobernando en estado de excepción, ya 10 meses creo en estado de excepción, y se detiene a una cantidad de gente, pero no se le juzga o no se le condena? ¿Cómo explicar dentro de los parámetros del respeto a los principios de la democracia a los que viven fuera del Salvador estos dos pilares del modelo? Bueno, primero, el problema de las maras en El Salvador ya llevaba más de 30 años y el régimen de excepción ya había desde entonces, porque ellos decidían quién caminaba, quién entraba a una colonia, ellos cateaban, ellos dictaban sentencias de muerte, es decir, nosotros vivimos bajo régimen de excepción durante 3 décadas, solo que ahora hicimos que el régimen de excepción lo aplicara el Estado, no los grupos criminales. Esa es la única diferencia. Y un problema de 30 años no lo vas a resolver con un régimen de excepción que dura 30 días o con 2 regímenes de excepción. Nosotros teníamos claro de que esta política la íbamos a mantener bastante tiempo y la vamos a seguir manteniendo bastante tiempo hasta que reduzcamos a nada a los grupos criminales que tenían de rodilla este país. Con lo demás, con lo que las personas están detenidas y ser juzgadas, creo que ahí es un error de apreciación bien grave de tu parte, porque están entrando al sistema judicial, es decir, quién es juzgado en un plazo mínimo de 15 días o 20 días, ningún juicio. Yo creo que ni en Guatemala pasa eso. O sea, pasa una etapa de instrucción que aquí se ha dado de 15 días, pasó de 3 días a 15 días y de ahí va a 6 meses que tiene que comenzar el juicio. Y lo único que hemos hecho, que hemos cambiado, digamos, el sistema judicial, es de que antes, si a los 2 años un juez no daba una sentencia contra alguien acusado de pertenecer a las pandillas, salía libre. Hoy nosotros hemos dado la imprescriptibilidad del proceso y un juez está obligado a dar sentencia a los 2 años o el proceso sigue. Y eso es para evitar que los mareros conocían a los jueces, los amenazaban y le decían, aguántese, no de la resolución y en 2 años yo salgo libre. Y esa impunidad ya no puede seguir en el país. Entonces, es decir, de que hemos capturado a unas personas y no han ido a juicio, si estamos dentro del plazo que la ley no los permite, que no hemos cambiado la ley para eso, yo creo que es una mala interpretación tuya. Pero Entonces, por Cristian, eso si la ley es imprescriptible, entonces la ley permite extenderlo ad eternum y siempre lo podemos justificar con una legalidad. Solo basta decir, sí, pero la ley no es para, eterna y entonces pues ya está no para solucionado. los de pertenecer a pandillas, que vos sabés que en El Salvador es bien fácil determinarlo por los tatuajes que portan. Pero Bueno, ese es una, mi pero, hijo perdón, tiene pero ese es un 20 tatuajes prejuicio. y no es pandillero. Es Yo creo que que es portador Entonces, de apariencia ilegal, ¿no? Más ser pandillero, que, o sea, ser pandillero no es llevar tatuajes. Ser pandillero
es otra cosa. No porque lleven tatuajes lo ¿Quién podemos tachar de pandillero, ¿verdad? o sea, aquí la mayoría de gente que está detenida tiene distintivo, y cuando te digo la gente, la mayoría, la gran mayoría de gente tiene tatuajes alusivos a pandillas. ¿Sabes qué te quiero preguntar? ¿Qué pasa con vemos 64.000 capturados, ok, 10 meses ¿Sí? 64.000 capturados. Lo que te quiero preguntar es, ¿por qué la policía no se logra construir policías, ministerios públicos y agencias de seguridad que sean eficientes y que hagan investigaciones que sean profesionales, técnicas y que puedan desarticular a esos grupos criminales? ¿Por qué pareciera que es más fácil echar la red, jalar a los 64.000, llevarlos a las cárceles, tener en el plazo de 2 años para averiguar si sí o si no? ¿Por qué no es más factible y más exitoso, aunque prolongado en el tiempo, apostar por policías y agencias de seguridad profesionales que sean efectivas y que nos garanticen seguridad? Yo leí esta semana el caso Ah, de un señor de apellido Grande, no me recuerdo, José Alfredo Grande. Pues cuentan la historia porque es la hija de él la que le escribe a Bukele y le dice, mira, se llevaron a mi papá, han sí. cometido un error. Y ahora los periódicos han revelado en efecto los partes policíacos en donde se admite que el hecho de que el señor José Alfredo Grande esté en la cárcel en efecto es un error, pero ahí sigue. ¿Por qué no apostamos por policías profesionales que sean más efectivas y que se eviten estos errores, estas fallas y estos abusos? ¿Tú crees que no hay detenidos inocentes en Guatemala? Por ¿Tú crees supuesto que los hay. que no hay detenidos inocentes en Francia? Por ¿O que no hay? supuesto que los hay, pero eso no exime o eso no nos permite que justifiquemos los detenidos inocentes del Salvador. Claro, hemos admitido muchas veces, y, no, y te lo vuelvo a decir, que ha habido fallas. De los 64.000 capturados, 3.000 han salido libres. Es decir, cuando se ha dado cuenta de que no es la persona que está siendo investigada o que la investigación no está suficientemente fundamentada, se da libertad, que es la parte que nadie cuenta. Nosotros, el sistema aquí sí funciona. Y eso en todo el mundo, donde si la policía fuera el juez, la policía condenara. Por eso cuando tú decís en el parte judicial, dice que es inocente, bueno, pero la policía no es juez, que lo determina el sistema judicial. Esa información de la policía pasa al sistema judicial y si esta persona es inocente va a salir como en todos lados del mundo. Y fíjate que es la tercera, te he oído mencionar 3 veces agencias de seguridad. Ese es un negocio privado. Ah, Eso es privatizar. Eso es privatizar la seguridad de una nación. ¿Por qué no, tenemos? me voy a explicar mejor, Cristian, perdón. Cuando hablo de agencias de seguridad me refiero a las estatales, me refiero a fiscalías que sean especializadas, unidades policíacas que estén Y las enfocadas tenemos. en determinado crimen. Y La entonces a eso me refiero. No hablo de agencia de seguridad privada, sino instituciones democráticas de seguridad que sean profesionales y que no me tengan a mí al Estado jalando una red, metiendo a 64.000, que me va a salir mucho más caro. En cambio, invertir en policías profesionales para someter a nos sale, control al crimen. nos sale muchísimo más caro estar enterrando salvadoreños, estar pagando la extorsión, estar evitando que los niños se recluten en las escuelas, a la salida de la escuela. Esta era una sociedad como muy parecida como la de ustedes, pero creo que multiplicada por 3, que estábamos de rodillas ante las maras. Esta es la política que más ahorros le ha traído al Estado y a las familias salvadoreñas. Es decir, ustedes tuvieron 4.000, ¿cuánto? 4.300 muertos el año pasado. Sí, así son nuestros números, Cristian. 247, el 10%. ¿Qué sale Cristian, más? pero O sea, entonces claramente hay una aceptación de que están pagando un costo alto en términos de potenciales injusticias con capturas indiscriminadas, pero a cambio ustedes creen que es más beneficioso el objetivo de reducir el número de hechos de violencia en contra de población. Eso no, por un lado. has dicho, yo lo de capturas indiscriminadas jamás lo he mencionado, ese es un término tuyo. Yo lo que he mencionado es de que hay fallos en el sistema judicial como en cualquier otra parte del mundo, como en tu sociedad, como en Estados Unidos, como en Francia, como en Suecia, que hay una captura inocente, pasa al Bueno, yo sistema. no veo ni en Francia ni en Suecia, tampoco lo veo en Guatemala, francamente, que se capture a 64.000 personas de manera generalizada. Nosotros no hemos capturado 64.000 personas de manera generalizada, ¿A hemos cuántos, capturado a cuántos han capturado? pandilleros o acusados de pandilleros y han salido 3.000 al que al final se ha demostrado que no tiene nada que hacer. Te hago una pregunta. Si hemos capturado inocentes, ¿por qué han bajado los homicidios? Los inocentes matan.
Los inocentes descuartizan, los inocentes extorsionan. ¿Por qué las extorsiones están casi a cero? Porque ya no matan a pilotos del transporte público. Los inocentes eran los que mataban eso. Es decir, aquí hemos capturado palabreros que antes era imposible y que les pusiéramos una mano encima. La silla es como la Junta. Déjame preguntarte a mí, esa nueva cárcel que se ha inaugurado, ¿hace presumir que van a trasladar a los presos que están en otras cárceles, que estaban hacinados o que están hacinados en otras cárceles, o que va a haber un número incremental de capturas? Fíjate que no te podría responder, no soy yo parte del sistema, o sea, yo soy diputado, ¿verdad? No estoy en el parte del sistema de seguridad. Yo me imagino que tal vez para resolver el problema de hacinamiento que tenemos en las cárceles ahorita, pero no te puedo dar una respuesta cierta, no formo parte del sistema penitenciario. Pero cuando se autorizó el presupuesto para construir esta nueva cárcel, ¿cuál era el objetivo que se planteaba? Aislar a los grupos terroristas de forma permanente. Cristian, yo creo que el argumento de hemos capturado, o se ha capturado, ¿verdad? A 64.000 personas y por eso no hay violencia, es la aplicación del derecho penal del enemigo más contundente que nunca había oído. A lo mejor si captura 100.000 se reduce mucho más, pero esa no es la pregunta en un sistema democrático. Creo que en un sistema democrático la pregunta es ¿a cuántos hemos capturado? O se han capturado, ¿verdad? O se ha acusado, porque no sé quién acusa de marero, ¿verdad? O se ha acusado de marero que no han sido mareros. ¿Cuántas injusticias, cuánta vulnerabilidad de derechos se ha ejecutado por parte del Estado para crear un clima de seguridad que, bueno, algunos lo ponen en duda, pero no voy a ser yo el que lo ponga? Creo que la pregunta se debe de hacer a la inversa desde la perspectiva de la democracia. ¿Cómo no vulnero derechos y aplico la ley? Porque si capturo a 60.000 o 70.000 gente, y si capturo a 100.000 seguramente reduzco también la corrupción, ¿verdad? Pero no sé si es por miedo o por aplicación de la ley. ¿Cómo cuando ustedes discuten en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara, esta búsqueda de equilibrio entre observancia de derechos, que es lo que ustedes piden, el ejercicio de los derechos por parte de los salvadoreños, y la posibilidad de vulnerar derechos de los mismos salvadoreños, ¿a qué conclusión llegan? Porque el equilibrio es difícil. Es que hemos tomado la decisión correcta, porque es bien fácil identificar a los pandilleros. Era bien fácil, la mayoría, la gran mayoría, el 95% de ellos estaban tatuados. Pero habrá Entonces, otros tatuados que no sean pandilleros, estarás conmigo. sí, Entonces, no te puedes claro, fiar por el tatuaje. O sea, el tatuaje no es un distintivo. sí, pero yo no te voy a tatuar porque andabas un tatuaje de mariposa o de Goku. Yo te voy a detener porque andas tatuado la MS o la M18 o la Mara Máquina o la Mao Mao. Es decir, yo creo que el pueblo guatemalteco sabe perfectamente a lo que me refiero, de que no estamos capturando porque tiene un tatuaje artístico. Es más, yo tengo 5 tatuajes y ninguno es alusivo a las pandillas, te lo puedo asegurar. Entonces no es el tema del tatuaje como tal, sino que el tema del tatuaje que es parte de la alusión a las pandillas. Es decir, se captura a la gente porque lleva un tatuaje, entiendo yo. ¿Cómo se le acusa? Porque Se captura a la gente que lleva un tatuaje alusivo a la pandilla. por ejemplo, pone M18, aunque ya haya dejado la pandilla, no importa. Y los que se quieren quitar, los que están rehabilitados, ¿crees en la rehabilitación de los No pandilleros? creo en la rehabilitación de las pandillas y te lo voy a explicar bien fácil. Ajá. Porque ellos mismos la creen. Ellos cuando entran a una pandilla se tatúan 3 puntos. Se tatúan la cárcel, la muerte o el hospital. En ningún momento se tatúan la rehabilitación. Y salirse de la pandilla es sentencia de muerte. Entonces ellos nunca se rehabilitan. Es más, fíjate que nosotros tuvimos que lamentar la pérdida de 3 policías. Los únicos 3 policías que han caído en esta guerra contra las pandillas fueron asesinados por un pandillero que salió rehabilitado, en comillas, en marzo. Y los mató en mayo. Entonces, yo sinceramente no creo en la rehabilitación de las pandillas de un pandillero, porque nunca ha sido parte del proceso de ellos de rehabilitarse. Aquí hay programas exitosísimos. Hay un programa que se llama Yo Cambio, Cero Ocio, en el que, bueno, yo trabajo con ellos directamente, con reos comunes, privados de libertad, que sí buscan rehabilitarse, tienen orquestas, hacen pupitres, ellos buscan resarcir el daño a la sociedad, pero los pandilleros no. Cristian, de ese tema quería hablar yo. A ver, nuestras sociedades, las sociedades centroamericanas, tienden a ser viveros constantes para la integración de pandillas. ¿Qué se está haciendo para evitar que niños de entre 5 y 12 años de edad puedan
ver todavía a las pandillas como una opción para ellos. Niños, por supuesto, con menos oportunidades que muchos en su sociedad. ¿Hay programas dentro del gobierno o la legislatura ha aprobado? Porque a veces hablas como que sos parte del gobierno, pero a veces nos decís que una cosa es el gobierno y otra cosa es la legislatura. ¿Han aprobado financiamientos para programas que atiendan a estos jóvenes que no se integren a pandillas? ¿Cuántos niños tienen computadora en Guatemala? En las escuelas públicas, que se las da el Estado. Me parece una pregunta retórica. ¿Por qué no mejor respondes directamente? ¿Cuántos niños tienen computadoras que se las ha dado el Estado en Guatemala? Te queda muy bien compararte siempre con Guatemala, por supuesto, pero el dato que acababas de dar sobre tasas de homicidios en El Salvador, en Cuba yo también te puedo decir, hay muchísimas menos muertes por 100.000 habitantes, pero en Cuba sabemos que están muy restringidas las libertades. ¿Por qué no me respondes directamente? Pero no hay presos políticos en El Salvador. En Cuba sí. Aquí nadie está detenido por ser político. Pero sí hay amenaza directa en contra de una gran cantidad de personas que ejercen crítica contra el régimen de El Salvador. Decime uno. Colegas periodistas, por ejemplo. Decime uno. Hay suficientes, no tengo por qué mencionar uno en específico, pero vos y yo sabemos que hay condenas No hay constantes. ninguno. Incluso ha habido una carta firmada, suscrita por numerosos senadores estadounidenses, exigiendo que ustedes respeten, entre otros, al medio El Faro. Yo soy el primer periodista del Faro. Yo fui uno de los fundadores del Faro y estuve 5 años en el Faro sin ganar ni $1. Eso era periodismo independiente. A mí nadie me puede decir, incluso me sacaron 2 artículos falsos, ya, el Faro ya perdió credibilidad en este país. Es más, ayer sacó una nota Bloomberg diciendo de que El Salvador había cambiado ante los ojos de los inversionistas cuando el Faro había dicho que no había posibilidad de pago, que íbamos a caer en el default. Entonces, aquí no se han ido hay un periodista del Faro acusado de intento de agresión sexual. Es decir, eso no es Cuya política. presunta víctima lo ha descargado, pero tu gobierno, para amedrentarlos, procura mantener esa acusación vigente. Pero, Cristian, estás derivando esta discusión hacia un asunto que me parece a mí que no es el que te invitamos a conversar. Yo te estoy preguntando directamente si hay programas, si ustedes están financiando programas que permitan impedir que más niños salvadoreños se integren a las pandillas a futuro. Ok. Vaya, primero hemos aprobado la ley Crecer con Cariño, que es la primera vez que va a haber una política de Estado de 0 a 5 años de darle beneficios a todos los infantes que antes no tenían. Hemos cerrado la brecha digital. Cualquier niño en El Salvador, desde parvularia, ahora tiene computadora o tablet. Vamos a hacer, bueno, hemos aprobado, para que no haya confusión, hemos aprobado y esperamos que el gobierno ejecute la reconstrucción de las 5.000 escuelas públicas que hay en este país que estaban en condiciones deplorables. La gente cree que ganarle la guerra a las pandillas es meterlos presos. Eso es una primera etapa y bien pequeña, importante pero bien pequeña. La segunda etapa, la más grande y la más importante, es llevarles oportunidades a la gente para que ningún pandillero, para que ningún niño tenga opción de decir o crea tener opción de decir yo quiero ser un palabrero, yo quiero ser un gatillero, porque estos son los que ganan más, son los que tienen más poder. Entonces, nosotros lo que queremos es que tengan oportunidades en la vida. Estamos haciendo cubos, hemos aprobado fondos para hacer cubos, que son centros urbanos de bienestar y oportunidades en las colonias más deprimidas del país, donde nadie entraba. Entonces, yo creo que esas son respuestas espero haber respondido sin retórica a tu Pues, pregunta. Cristian Guevara, sí. estamos No, sobre el corte comercial. Una última sé, pregunta, sí, por me favor. gustaría una, Cristian. Has dicho que esto no era de corto plazo, que cuando ustedes hablaron vieron que la lucha contra las maras era algo de largo plazo. Llevan 10 meses de estado de excepción, de gobierno de estado de excepción. ¿Tienen alguna visualización de hasta dónde puede llegar esto? Y te voy a decir la intención con la que te hago la pregunta, para que no haya ninguna cosa escondida. Ya el señor Bukele ha manifestado que se quiere reelegir en algún momento. ¿Tiene esto un fin inacabado de prolongación del sistema o hay alguna visualización de que en el corto, en el mediano plazo, pues el estado de excepción se terminará y las cosas volverán a una dinámica política más normal? Bueno, no soy parte de las fuerzas de seguridad, solo entiendo que hasta que ellos determinen que ya están los grupos criminales o las pandillas suficientemente debilitados, se va a seguir pidiendo el régimen de excepción. Yo como jefe de la bancada, yo soy el jefe de la bancada de los 56 diputados de Nuevas Ideas,
he dicho reiteradamente que mientras el Ejecutivo nos siga pidiendo el régimen de excepción, nosotros lo vamos a aprobar de forma unánime. Y te lo voy a explicar. Yo comparo a las maras con las ratas. Si vos tenés una plaga de 100 ratas en tu casa y ya lograste agarrar 90 y sabes que te faltan 10 y las dejas ahí, esas ratas van a volver a convertirse en una plaga en el futuro. Entonces nosotros estamos conscientes de que vamos a seguir hasta que no haya posibilidad de que esa plaga regrese en el futuro. Cristian, bueno, vamos a seguir, no hay una fecha límite para terminar. Sé que dije que era la última pregunta, pero No, dale. gracias. Guatemala está en plenas elecciones y me sorprendió ayer que Porfirio Chicas, uno de los asesores de comunicación estratégica de Nayib Bukele, ha admitido que ha tenido consultas de parte de la candidata Suri Ríos para conocer más sobre la estrategia de Nayib Bukele. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay más políticos, hay más candidatos guatemaltecos ávidos o interesados en enlazar, en conocer y en aprovechar este ofrecimiento que ha hecho El Salvador? ¿Tenés conocimiento de eso? Todos los candidatos, los principales candidatos de Guatemala están viniendo a El Salvador. Contame. No, ahí les dejo a ustedes, pero todos los principales candidatos de Guatemala están viniendo a El Salvador. Y así lo están haciendo los de Perú, lo están haciendo Panamá, lo están haciendo República Dominicana, lo está haciendo Colombia. Todos están viniendo a El Salvador a ver este modelo. Pues muchas gracias por atendernos. Como le dije a nuestra entrevistada anterior, estoy segura que esta plática y esta invitación que hizo, yo te la leí literalmente en la CELAC, el vicepresidente, el ministro de Interior salvadoreño, nos dará más conversaciones en el futuro. Gracias por atendernos, Cristian Guevara. Feliz fin de semana. Chao. Gracias. Bye. Saludos.